Hola amigos, bienvenidos a La Puerta del Misterio. Mi nombre es Alejandro Muñoz y en esta ocasión introduciéndonos en un mundo espectacular, en el mundo incomprendido de la ufología, en este que hay muchas etapas, muchas veces estudiadas, escasas veces documentadas, sobre el contactismo que hay entre entidades del espacio exterior. Y es que hay fases que las describen. Por ejemplo, se dice que la primera fase de cuando los avistamientos es una luminaria lejana e inexplicable. En otros términos, es una observación directa y a distancia de un ovni. Esta no presenta interacción ovni-testigo. La segunda fase es cuando hay una observación objeto. Es más, hay hechos que han dejado evidencia de un fenómeno ovni, signos de combustiones, huellas, alteraciones en los funcionamientos de aparatos electrónicos y radiaciones, entre otros. También es asociado al avistamiento físico sin interacción de seres extraterrestres. En la tercera etapa encontramos observación e interacción primaria o superficial con entidades biológicas no terrestres, es decir, vemos de cerca o interactuamos de alguna manera con los seres pertenecientes a otro planeta. Sin embargo, en la cuarta fase en la que vamos a concentrar esta noche, porque creemos de que por sí es la más enigmática, menos documentada, la más llamativa y de alguna u otra forma la más atemorizante para el ser humano. La cuarta fase es una abducción directa, ya sea temporal o permanente, un secuestro de entidades extraterrestres. Como se dijo, estas pueden ser temporales o permanentes, es decir, tras el secuestro extraterrestre, uno nunca vuelve, y si vuelve, jamás como el que alguna vez fue. Mencionan que es para hacer experimentos tanto corporales como mentales. Esta noche vamos a analizar esa fase, documentos, testigos que retornaron de esos secuestros, pero con ciertas modificaciones, ya sea en cuerpo o mente. Esta noche vamos a internarnos en el encuentro de la cuarta fase. Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno, y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en Nome Siéntate. que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott. ¡Envíen refuerzos ya! ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio y me llevó con él. Retrocedamos entre el año 46 o 47. La protagonista, Próspera Muñoz, en aquel entonces una niña que junto a su hermana, en una humilde vivienda en medio de un bosque en Murcia, España obviamente, se encontraron con lo imposible. Episodio que recordarán solamente 30 años después. Estamos hablando de 3 décadas de recuerdos borrados. Lo que van a escuchar y obviamente ver es simplemente increíble. Y ahora, Próspera Muñoz ha aventado el testimonio al mundo. Los encuentros son 2. El primero, cuando las niñas ven acercar a su casa una especie de autos sin neumáticos y que además no emitía ruido alguno. En un momento dado, las niñas tienen el extraño visitante ya dentro de su casa, como el primer contacto y reconocimiento. Esta historia comienza en 1947. El lugar, una casa solitaria y aislada próxima a la población murciana de Jumilla. Una casa cualquiera, en la que está a punto de ocurrir algo excepcional. 2 niñas, Próspera Muñoz y su hermana Ana, se encuentran solas. El tío Juan ha ido a buscar agua y el día transcurre con absoluta normalidad. De pronto, a través de la ventana, ven algo a lo lejos.
Parece un coche. Un extraño vehículo que no tiene ruedas y que flota a unos palmos del suelo. En un abrir y cerrar de ojos, ya se encuentra frente a la vivienda. Mi hermana Anita se puso al lado mío de la ventana y empezamos a mirar cuando vimos que no era un coche, era una cosa, un aparato que venía volando a ras de tierra, pero sin posarse en tierra. Y tenía un brillo así como plateado, con el sol brillaba aquello, y además en completo silencio. El miedo aparece en la hermana mayor. Es la pequeña Próspera quien, fascinada, quiere contemplar el artefacto. Y en un instante sienten que ya no están solas. Alguien ha entrado en la casa. Al girarse, nerviosas, los ven. Son dos hombres de extraño aspecto. Llevaban un traje muy extraño, como un mono completo de una sola pieza, blanco. Además, no eran normales. El más alto era como mi hermana, y Anita tenía unos 12 años, o sea que eran bajitos. Tenían unos ojos así alargados hacia el lateral y tenían un iris enorme. Es imposible saber el tiempo que los dos individuos pasan dentro del edificio. Da la impresión de que el tiempo se ha detenido de repente. Las dos niñas llegan a entablar diálogo con ellos. No mueven los labios, pero ellas les escuchan. Parecen extranjeros venidos de muy lejos, forasteros que se interesan por todo lo que hay en la casa. Ellos miraron toda la casa y entonces había encima de la chimenea había un calendario donde estaban dibujadas las fases de la luna y se interesaron por eso. Próspera permanece tranquila. El miedo de su hermana Ana no se le ha contagiado. Observa los movimientos de los dos individuos. Uno de ellos intenta entrar en la despensa, otro en la cuadra. Después de la corta expedición, salen al exterior. Preso del miedo, el tío Juan inspecciona el terreno alrededor de la casa para comprobar si todo está en orden. Pronto comprueba que el rastro de aquellos forasteros ha quedado patente en varios lugares. Bueno, había una higuera enorme que entonces por la tarde vimos que tenía las hojas chamuscadas y en el suelo había como hollín, y aquella higuera a los pocos días se secó. Entonces alrededor de la casa habían unos árboles frutales jóvenes y a los pocos días también se secaron. Y la viña por donde vino el cacharro aquel, igual, se secó todo. No obstante, había un nuevo encuentro con la protagonista, Próspera Muñoz. En una noche es visitada nuevamente por estos mismos seres que le proponen un viaje que es aceptado por la protagonista. Y aquella noche, de pronto, yo no sé qué hora sería, yo me desperté. Y la ventana de la habitación estaba abierta, tenía una tela metálica, pero estaba abierta y yo vi la cara de uno de ellos que estaba allí, otra vez, y me dijo, vente con nosotros. Y dije yo, es que mi tío a estas horas no me va a dejar salir. Dijo, tranquila que tu tío no se va a despertar. Acto seguido, uno de aquellos seres la conduce hasta una potente luz posada en medio del campo. Todo parece un juego. Pero cuando entró en el objeto parecido al que había llegado el día anterior, se da cuenta de inmediato de que aquel artefacto es prodigioso. Tenían allí montado como un panel donde había varias pantallitas pequeñas, donde en aquellas pantallitas se recogían todos los lugares de alrededor de la casita. Tenían todo el valle controlado. En 1947 aún no existen televisores en España y aquellos aparatos le parecen algo extraordinario. De pronto, todo se desvanece y lo que recuerda es otra estancia parcamente iluminada, donde la tumban sobre una fría camilla. Y salieron, ya te digo, 5 o 6 con una bata blanca, como vestidos de médico. Y se pusieron a hacerme
un examen exhaustivo, un examen por fuera y por dentro. Aquellos seres estudian palmo a palmo y durante horas el cuerpo de la chiquilla. Con instrumental reluciente y jamás visto, los misteriosos médicos le practican varias punciones. Me dijeron que eran 2 capsulitas que me iban a poner en el cerebro, pero yo no vi nada. Me dijo, bueno. Entonces salió, arrimaron una pantalla y salió, dijeron, mira, esta es tu cabeza. Pero yo no lo entendía, porque yo decía, mi cabeza es una y aquí estoy viendo que está partida. Y claro, es que estaba viendo por dentro el cerebro con los 2 hemisferios. Y entonces me inyectaron por la nuca aquella cosa. Sin temor, la niña permanece inmóvil observando cómo le arrancan trozos de cabello, pestañas, cejas, fragmentos de piel y sangre. Todas las operaciones se van efectuando sin que sienta dolor. Tras fijarse detenidamente en su aparato reproductor, los seres la conducen nuevamente hasta la puerta de su casa. Como obedeciendo a una orden, se acuesta en la cama y duerme durante 12 horas. Mi hermana se dio cuenta de que había dejado las sábanas manchadas de tierra. No se lo explicaba. Yo no sabía que yo había salido al campo, afuera al exterior. Si yo misma te la ve anoche, ¿cómo es posible que ahora tengas tierra? Y todo aquello. Entonces nos dimos cuenta que el perro tenía una pata muy hinchada y en una oreja tenía una punzada. Uy, esto qué raro es. Poco después del incidente, los 3 habitantes de la casa se encuentran con otra sorpresa. Esta resulta más desagradable y hace que les invada la inquietud. Fue al cabo de un día o 2, cuando yo de pronto dije, esta puerta ya se puede abrir. La empujé un poquito y se abrió. Y esto era ya casi anocheciendo. Entramos y estaba toda la comida podrida. Los tomates, las lechugas, todo eso estaba podrido, pero las legumbres que estaban en unos tarros de cristal, tapados con un tapón de corcho, todas las legumbres estaban como enmohecidas, todo. Próspera Muñoz tiene hoy 70 años y fue hace 30, casi de casualidad, cuando empezó a recordar aquella visita que se produjo en 1947. En aquel instante, su cerebro empezó a encajar el puzzle que llevaba oculto en su interior. Esta mujer llevaba mucho tiempo en silencio, sin querer contar su caso a nadie. Quizá porque nadie puede responder, ni entender, lo que le ocurrió en aquella casa solitaria, el día que llegaron los visitantes. ¿Cómo una persona puede olvidar 30 años un suceso así de impactante? O en todo caso, ¿qué fue lo que le activó el recuerdo de aquel episodio en la memoria de aquella señora Próspera? Pero no todos los casos de encuentros de la cuarta fase son tan tranquilos como los de Próspera Muñoz. Y con esto me refiero en que el trauma que pueden vivir o pasar los involucrados es demasiado fuerte, demasiado vivencial. Quizás es por eso que su mente queda bloqueada de aquellos recuerdos, de aquellas vivencias. Nos trasladamos a Argentina, un expediente X con todas sus letras marcadas. Vamos a escuchar el caso de la mano del jefe de policía, el comisario Ayala, que siendo así ya le da un peso importante y de veracidad y obviamente increíble. Día 2 de marzo del 2006, hora 9:30 de la noche. Un cabo de la policía de La Pampa aseguró haber contactado a un humanoide con ojos rojos que le transmitían órdenes de forma telepática. Tras permanecer desaparecido durante 18 horas y ser buscado por decenas de compañeros en un campo cercano a la ciudad de General Pico, Argentina. El suboficial Sergio Pucheta alcanzó a decir, antes de perder el contacto radial con la base y desaparecer obviamente, que había algo raro y se presentaba a investigar.
2006 yo estaba en actividad y mi chofer en ese momento ingresa corriendo al despacho a avisarme que el cabo Pucheta de la división Avigiato, como se denominaba en ese momento, recorriendo en moto la zona rural periférica de General Pico, solicitaba apoyo en el cruce de Las Cañas. Cuando llegamos al lugar no se observaba rastro de otro vehículo, solamente el de la motocicleta. Al no estar Pucheta ahí presente, al observar que estaba el arma de fuego provista, la pistola 9 milímetros desarmada, también en el piso, el handy desarmado, también en el piso, el celular, y le había sacado la batería, las balas también estaban diseminadas en el lugar. Empezamos a llamarlo a los gritos, pedí que nadie pise ese sector donde estaban las huellas, hasta que pude detectar que había salido caminando hacia el Cardinal Sur. Prolijamente fuimos siguiendo ese rastro, hasta que nos empezó a llamar la atención que en un momento dado empieza como a correr, porque los pasos se van observando cada vez más alejados unos de otros. Seguimos ese rastro por unos entre 1000 y 1500 metros y lo que nos llamaba la atención poderosamente que cada vez había más distancia entre una pisada y otra. Hasta que en un punto determinado observamos que pisó por última vez y no se volvió a encontrar una pisada más en todo alrededor del terreno. En la mañana nos volvimos a organizar ya con más personal y así seguimos toda la mañana hasta que cerca de las 4 de la tarde me comunican que cerca de Quemú, frente a un predio que se lo llama denominado El Triángulo, un productor había encontrado a un policía, porque estaba uniformado, en estado de shock, que obviamente era Pucheta. Fuimos los primeros a llegar a donde se encontraba Pucheta. Estaba sentado en posición fetal, llevando la frente hacia la rodilla, las piernas abrazadas, las manos entrelazadas. Era imposible moverle un dedo, haciéndole fuerza no le podíamos mover un dedo de cómo estaba agarrado en ese momento. Balbuceaba, no decía nada concreto, pero balbuceaba. Pero en ese instante que yo estoy tratando de tener algún contacto verbal con Pucheta, observo algo muy llamativo, es decir, se podía ver claramente que la persona que lo encontró pasó con la camioneta, frenó unos 50 metros más adelante, retrocedió, se bajó donde estaba Pucheta, vino hasta donde estaba Pucheta, volvió a la camioneta, seguramente a buscar el teléfono para llamar al 101, que es donde llamó, y después permaneció caminando adelante de la camioneta, no se volvió a acercar a Pucheta. Todo eso se observaba en el terreno. No se veía en el terreno alrededor de donde había venido Pucheta. En esas circunstancias, ya cuando estaba en el hospital, que empezó a decir que había tenido encuentro con seres extraños, que en ese lugar del cruce de Las Cañas una voz le había indicado que tenía que ir ahí. Por eso desarmó la pistola, por eso desarmó, por indicaciones de estas figuras, desarmó la pistola, desarmó el handy y desarmó el teléfono celular. En un momento determinado se aparecen dos figuras que no caminaban, que levitaban, que tenían ojos que alumbraban, que era roja como brasa, no tenían piernas. Y que no le hablaban, no veía boca, pero sí él recibía indicaciones
de esas figuras que no le hablaban, pero le dirigían los movimientos. Y que en un momento determinado, por susto, empezó a correr y que después ya no se acordaba más nada que pasó en ese momento, pero que veía el campo desde el aire. Y que lo venían siguiendo como si fueran chanchos, animales, venían atrás de él. Es imposible que una persona corriendo pueda dejar esas marcas de pisadas para desplazarse, es prácticamente imposible. Es un caso más que quedó sin ningún tipo de explicación. Una sucesión de casos extraños en esa época que daba la pauta de que algo extraño estaba ocurriendo en la zona. ¿Se pueden imaginar cuántos casos similares o más impresionantes habrán sucedido en la antigüedad? Porque obviamente el fenómeno no es nuevo, sino que gracias a las nuevas tecnologías, el Internet, tenemos material de primera mano, muchas veces falso, pero sin embargo en otras ocasiones tan real como la que acabamos de ver o escuchar. Obviamente, síntomas que puedan afianzar lo que hemos visto, pero con declaraciones, palabras y tan esencial la forma de contar de esas declaraciones. Eso ha sido todo por esta edición en La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido.